acá una de las voces imprescindibles para completar la historia que se abre con esta nueva liberación son, por supuesto, las de las víctimas de los crímenes por los cuales él fue condenado a 25 años de cárcel, que son justamente los crímenes que te contaba este informe en Barrios Altos y La Cantuta. Y por eso mismo vamos a estar conversando con Ronald Gamarra, que es abogado de las víctimas de los que sufrieron estos crímenes. Ronald, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día. Ayúdenos a entender, si es que usted lo entiende, la decisión que tomó la justicia ayer. Bueno, a ver, mire, efectivamente ya en el 2001 y el 2006 hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado peruano por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, como parte de las reparaciones, la Corte ordenó que el Estado peruano cumpla con investigar, juzgar y sancionar a Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. El Estado peruano lo hizo y el Poder Judicial encontró culpable a Fujimori y lo condenó a 25 años. Tiempo después, por un asunto de cubileteo político, Fujimori fue indultado por el presidente Kuczynski. La Corte ordenó que Perú se abstenga de ejecutar esa libertad y el Poder Judicial peruano nuevamente ordenó que efectivamente Fujimori volviera a prisión, ¿no? Pero años después el Tribunal Constitucional ha revivido ese indulto trucho a Alberto Fujimori y nuevamente la Corte Interamericana ha requerido al Estado peruano que se abstenga de cumplir con la resolución del Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Alberto Fujimori. Ese es el tema, medio enrevesado, pero así estamos. Ahora, ¿por qué toma esta decisión el Tribunal Constitucional sabiendo que ya estaba esta decisión clara por parte de la Corte Interamericana, que entiendo que es una instancia que es superior? Sí, bueno, a ver, yo aquí me atrevo a hacer una apreciación de carácter político, ¿no? La mayoría del Tribunal Constitucional le debe su designación al Congreso de la República con mayoría de Fuerza Popular, el partido de Alberto Fujimori, y le está devolviendo el favor de haberlo designado como magistrado del Tribunal Constitucional. En términos estrictamente legales, el Tribunal Constitucional dice, interpretando la Convención Americana de Derechos Humanos, que la Corte no tiene facultades para emitir resoluciones dentro del proceso de supervisión de cumplimiento de las sentencias dictadas por la propia Corte. Y aquí hay un tema, porque ese asunto ya fue planteado por Panamá ante la Corte en el 2003, y la Corte Interamericana dijo que el único competente para determinar su competencia es la Corte y no un Estado. Y en segundo lugar dijo que como parte del mecanismo de supervisión del cumplimiento de las sentencias, está con la facultad de emitir resoluciones. Entonces, en realidad, el Tribunal Constitucional intenta revivir un debate que ya fue decidido por la Corte hace exactamente 20 años. ¿Cómo continúa esto? Porque ¿cuáles son las acciones que van a tomar ustedes y de qué forma podría haber un camino para que se revierta esta decisión? Bueno, se le ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una medida provisional, que es la que se ha dictado el día de ayer por el presidente de la Corte, requiriéndole al Perú que se abstenga de liberar a Fujimori. En las próximas semanas o meses la Corte convocará una audiencia a la que asistirá también el Estado peruano y seguramente la Corte le recordará sus obligaciones internacionales a Perú. En el plano interno no sabemos exactamente lo que puede pasar. Evidentemente, la autoridad administrativa podría liberar hoy día mismo a Alberto Fujimori con base en la sentencia, en la resolución del Tribunal Constitucional, o esa autoridad administrativa podría hacer un control de convencionalidad y decir que la decisión del Tribunal Constitucional resulta inejecutable en vista de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, desde su punto de vista, y apelo, digamos, a lo que usted está olfateando, ¿esto termina con Fujimori de vuelta a la cárcel o le parece que en esta ocasión se está moviendo el sistema judicial peruano para dejarlo afuera?
Sí, lo que creo es que el día de hoy van a poner en libertad a Alberto Fujimori y por decisión de la Corte, en unos meses, Fujimori volverá a prisión. Hmm. Yo me gustaría pedirle, Ronald, si puede, porque estamos hablando de un dictador, presidente que dejó el poder hace 23 años y de crímenes que tienen más de 30 años. Si puede hacer un breve raconto de lo que fueron estos crímenes por los que él fue condenado y por qué se le asignó a él responsabilidad sobre esos crímenes. Bueno, la justicia peruana, en una sentencia que ha sido confirmada en el 2009, estableció que Fujimori alentó y sostuvo a un grupo militar, ¿no es cierto?, a un grupo clandestino al interior del ejército del Perú, el denominado Grupo Colina, cuya finalidad era matar a los terroristas y aquellos que se parecieran a los terroristas, fueran amigos de los terroristas o a quienes ellos identificaran como presuntos terroristas. Por eso es que ingresaron a una fiesta popular en diciembre del 91 en Barrios Altos, un distrito populoso del centro de Lima, y dieron muerte a un centenar de personas, incluyendo a un menor de edad, ¿no? Porque los confundieron con miembros de una organización terrorista. Y en julio del 92, ese mismo destacamento militar ingresó a la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, más conocido como La Cantuta, y secuestró a estudiantes y a un profesor. Sus cuerpos, algunos de ellos, fueron encontrados en cementerios clandestinos años después. ¿Estamos hablando de crímenes que se enmarcan dentro de lo que se considera terrorismo de Estado? Exactamente, ¿no? La Corte Interamericana respecto de uno ha dicho que es una grave violación a los derechos humanos y respecto del otro que es un crimen de lesa humanidad. En el Perú, siguiendo además la jurisprudencia argentina, pues, aplicando principios de legalidad, no se le condenó por crímenes de lesa humanidad porque no estaban vigentes en el Código Penal para esa época, ¿no? Se le ha condenado por delitos comunes, homicidio calificado, secuestro agravado, etcétera, pero se hizo una anotación en esa sentencia. El tribunal dijo que esos crímenes, según el derecho internacional, a la fecha de su comisión, constituían crímenes de lesa humanidad y deberían ser declarados como tales. El asunto es que esa declaración tiene los mismos efectos que una condena por crimen de lesa humanidad. Entonces, el condenado no es sujeto de amnistía ni de indulto alguno. Clarísimo. Ronald Gamarra, muy interesante. Gracias por este tiempo con niños. Buen día. Hasta luego.